Aquí compartimos sentimientos, lloramos y reímos juntos con relatos que nos conectan con experiencias de la vida real. No te pierdas cada historia conmovedora que te hará sentir más vivo. Pulsa el botón de suscribirte ahora y únete a nuestra comunidad. Comencemos este viaje juntos. Gracias por acompañarnos y que disfrutes de la historia. Aquel día, el cielo estaba despejado, como si se hubiera calmado a propósito para convencerme de que todas mis decisiones eran las correctas. Desde la habitación donde me preparaba, perfumada de laca y polvos de maquillaje, contemplaba mi reflejo en el espejo, no como la mujer que solía dirigir reuniones, firmar documentos y gestionar grandes cifras, sino como Elena, a punto de convertirse en esposa. Tenía las manos frías. No por miedo al matrimonio, sino porque era demasiado consciente de que mi vida ya estaba perfectamente ordenada antes de este día. Tenía unos ingresos elevados, un piso totalmente pagado, mi propio coche, ahorros suficientes y una costumbre de independencia forjada durante años. Nunca imaginé que entregaría una parte de esa vida a otra persona. Hasta que llegó David, lentamente, sin derribar puertas, sin forzar nada, simplemente sentándose en el rincón más seguro de mi ser. Lo conocí en un evento de trabajo. No era el tipo de hombre al que le gusta destacar. Su forma de hablar era serena, pero siempre precisa. Mientras otros competían por ser el centro de atención, David ayudaba en segundo plano, ocupándose de los pequeños detalles que a menudo se olvidan. Quizás fue eso lo que me enamoró, su calma. No voy a complicarte la vida, me dijo David una noche, sentados en el coche después de cenar, con las luces de la calle reflejándose en el cristal mientras yo veía su perfil. Sé que estás acostumbrada a encargarte de todo tú sola. Solo quiero ser tu compañero de viaje, Elena. Aquellas palabras eran sencillas, pero en ese momento sonaron como una gran promesa. No necesitaba un hombre que me hiciera sentir pequeña. Necesitaba un hombre que pudiera estar a mi altura, o, como mínimo, que no se sintiera en competencia conmigo. Desde el principio, David pareció apoyarme. Cuando hacía horas extras, no protestaba. Cuando tenía que irme de viaje de trabajo, era él quien me llevaba al aeropuerto sin una queja. A veces, incluso me preparaba un almuerzo sencillo, un bocadillo y una botella de agua, y me decía, «Para que no te saltes la comida». Esos pequeños gestos me tranquilizaban. Me sentía tratada como una persona, no como una máquina de hacer dinero. Cuando David me pidió matrimonio, no fue un gran espectáculo. No hubo multitudes ni una decoración extravagante. Vino a mi casa con una camisa elegante, un anillo y una expresión seria que rara vez le había visto. «No tengo mucho», dijo en voz baja, casi como si se disculpara. «Pero tengo buenas intenciones. Quiero compartir mi vida contigo, Elena. Si estás dispuesta». Lo miré fijamente durante un largo rato. No había duda en su rostro, solo una serena sinceridad. Y yo, que normalmente era escéptica con todo, asentí sin dramatismos. «Sí», respondí, «estoy dispuesta». Después de eso, conocí a su familia. La casa de los padres de David estaba en una calle no muy ancha, en un barrio obrero de Madrid. El ambiente era animado, pero no agobiante. Había niños jugando, el murmullo de las vecinas charlando desde sus ventanas, el olor a fritura de un bar cercano en la esquina. Su piso no estaba mal. Solo era pequeño. La pintura estaba un poco desgastada y la entrada era estrecha pero limpia. Frente a la puerta había unas zapatillas ordenadas, señal de un hábito de sencillez y orden. Mi futura suegra, Pilar, abrió la puerta con una cara que inmediatamente esbozó una amplia sonrisa. «Tú eres Elena, ¿verdad?» Su voz era cálida. «Entra, hija, entra». Me cogió del brazo un momento, como para asegurarse de que realmente estaba allí. En el salón había una foto de familia enmarcada, flores de plástico sobre la mesa y un ventilador que giraba lentamente. Vi a un David más joven en esa foto, de pie junto a su madre, y a su lado, un chico más pequeño. Supe al instante que era su hermano. El hermano de David, Sergio, salió de una habitación con paso despreocupado, mirándome sin una sonrisa clara, aunque seguía pareciendo educado. «Este es Sergio», dijo David presentándolo. «Mi hermano». Sergio asintió. «Ah, Elena». Yo sonreí y le tendí la mano. «Hola, Sergio. Encantada». El almuerzo de aquel día fue sencillo. Había lentejas, tortilla de patatas y ensalada. La madre de David parecía orgullosa mientras me servía. Repitió varias veces. «Perdona, hija. Es comida sencilla. En casa no tenemos más que esto». Tragué saliva y sonreí. «No se preocupe, Pilar. De hecho, me encanta la comida casera». Y era verdad. Después de años viviendo con un horario apretado, comer comida casera era como encontrar algo perdido. Durante la comida, Pilar me preguntó mucho sobre mi trabajo, mi familia, mis costumbres. Pero no lo hizo de forma inquisitiva, sino más bien con ganas de conocerme. «¿A qué te dedicas, hija?»,
Preguntó mientras colocaba los cubiertos. Trabajo en una empresa del sector financiero, Pilar. Respondí con cuidado. Tengo un puesto de dirección. Madre mía. Pilar se llevó una mano al pecho espontáneamente. ¡Qué lista eres! Con razón a David le gustas. David bajó la mirada, con una leve sonrisa en los labios. Elena es muy inteligente. Sentí que se me calentaban las mejillas. Los halagos de David siempre parecían sinceros, nunca forzados, hasta que finalmente la conversación derivó hacia los planes de boda. ¿Cómo queréis hacerlo?, preguntó Pilar. Si puede ser algo sencillo, mejor. Lo importante es que sea oficial. No quiero ser una carga. Miré a David y él asintió. Yo también quiero algo sencillo, Elena. Centrémonos en la vida después de la boda. Esa frase sonó muy madura. Me sentía aún más segura. Entonces ofrecí sin sentirme presionada. En cuanto a los gastos, yo puedo ayudar, Pilar. Para que todos estemos tranquilos. Pilar me miró directamente con los ojos llorosos. Ay, Dios mío, hija, dijo en voz baja. Eres tan buena. ¿Serás una nuera que traiga bendiciones? No lo sentí como una carga. Simplemente me pareció lo normal. Al fin y al cabo, podía permitírmelo. Las semanas previas a la boda transcurrieron como de costumbre, solo que con más ajetreo. Seguía trabajando, pero después me encargaba del lugar de la celebración, el catering, las invitaciones y todo lo que requería decisiones rápidas. David ayudaba de vez en cuando, al menos acompañándome a elegir algunas cosas o recogiéndome cuando terminaba de reunirme con los proveedores. Lo que me tranquilizaba era que David no exigía mucho, no pedía una fiesta lujosa. No imponía un concepto determinado. De hecho, a menudo decía, no te agobies. Si hay algo en lo que pueda ayudar, dímelo. Y cuando empezaba a cansarme, él estaba realmente allí. No eran solo palabras. Nuestra boda finalmente se celebró según lo planeado. Todavía recuerdo los momentos previos a la ceremonia, sentada detrás de una cortina, escuchando las voces de la gente, los pasos y sintiendo mi propia respiración entrecortada. Entonces llegó David. Después de que todo fuera oficial, con un rostro tan sereno que me hizo creer que mi vida estaría segura con él, «Ya es oficial, ¿eh?», susurró después del acto, cuando tuvimos un momento a solas en un rincón de la sala. Asentí. Sí. Me apretó la mano un instante. Gracias por elegirme. Sonreí. Gracias a ti por darme el valor. Después de casarnos, decidimos vivir en mi piso. Era el resultado de mi trabajo durante años. Elegí deliberadamente un lugar no muy lejos de la oficina, en un barrio seguro y lo suficientemente espacioso para vivir los dos. A David no le importó. De hecho, parecía aliviado. «Qué bien se está aquí», dijo al entrar por primera vez y dejar su bolsa en el sofá. «Tu casa es muy cómoda». Me reí un poco. «Sí, pero ahora es nuestra casa». Esa frase me hizo sentir adulta, como si hubiera construido algo real. Nuestra primera noche como marido y mujer fue sencilla, sin dramas. Solo sentí un gran alivio, como si por fin hubiera alguien con quien compartir mi espacio sin desordenar mi calma. Los días siguientes también parecieron ir bien. David se iba a trabajar como de costumbre. Yo también. Nos enviábamos mensajes durante la pausa para comer. Por la noche, cenábamos juntos. A veces David me ayudaba a recoger la cocina o simplemente se sentaba a hacerme compañía mientras charlábamos de cosas sin importancia. Cuando su madre llamaba, David respondía educadamente. Lo oía desde lejos, y su tono siempre era suave. «Sí, mamá». «Sí. Luego me paso, ¿vale?» «Sí, mamá, cuídate». A veces Pilar venía de visita. Traía algo de verdura o un bizcocho. Nunca llegaba de improviso. Siempre avisaba antes. Y cuando venía, no exigía mucho. Solía elogiar mi casa, mi forma de cocinar, o lo bien que se veía David desde que nos casamos. «David parece más radiante ahora, ¿verdad?», dijo una tarde sentada en el salón. «Gracias a Dios, me alegra mucho veros así». Yo sonreía con sinceridad. «Yo también estoy muy contenta, Pilar». Sergio, el hermano de David, venía de vez en cuando. Pasaba la mayor parte del tiempo con el móvil o charlando un rato con David, y luego se iba. No había grandes problemas, todo parecía normal. En ese momento, realmente creía que esta era una familia sencilla y agradecida. Recuerdo una de las frases que David repetía más a menudo cuando éramos recién casados. «Solo quiero vivir tranquilo». Y yo siempre respondía, «Yo también». Esa noche, después de que Pilar se fuera, David y yo nos sentamos en la terraza. Soplaba una brisa suave, y la luz exterior creaba una atmósfera tenue. Me recliné en la silla, sintiendo un cansancio agradable. David miró al frente y luego dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo: «La familia es lo único que tenemos, Elena». Me giré y sonreí. «Ahora me tienes a mí también».
David me miró y sonrió levemente. Sí, quiero decir, solo quiero que todo el mundo esté bien. Asentí, sin sospechar nada. Para mí, era una señal de que era un hijo devoto, un hermano que se preocupaba y un marido que buscaba la paz. Y yo lo apreciaba. Cuando entré en la habitación y apagué la luz, me dormí con la mente ligera. Estaba segura de haber elegido al hombre adecuado. Estaba segura de que nuestro matrimonio se basaba en el amor y el respeto mutuo. Aún no sabía que el que todo el mundo esté bien de su versión de la historia acabaría exigiéndome algo mucho más caro de lo que jamás había imaginado. Unas semanas después de la boda, mi rutina volvió a ser tan ajetreada como antes. Salía temprano por la mañana, el mediodía estaba lleno de reuniones y cifras, y volvía a casa por la noche con la cabeza llena de objetivos. La diferencia era que ahora David me esperaba en casa, a veces ya duchado y bien vestido, otras todavía con la camisa del trabajo desabrochada en el cuello, sentado en el sofá viendo las noticias. Esas pequeñas cosas me hacían sentir que mi vida estaba completa. No sentía que hubiera perdido mi espacio. Al contrario, sentía que tenía un verdadero hogar al que volver. En la oficina recibí una noticia que me llenó de alegría. El proyecto que lideraba había superado la auditoría con éxito. Mi jefe me elogió delante del equipo y la paga extra llegó antes de lo esperado. Nunca he sido de celebrar mis propios logros, pero ese día quise darme un pequeño capricho. No por presumir, solo para recordarme que el trabajo duro también merecía una recompensa. Esa tarde, al salir del trabajo, me detuve en una boutique por la que normalmente solo pasaba de largo. Las luces eran brillantes, las dependientas amables y el aroma, característico. Elegí un bolso al que le había echado el ojo hacía tiempo, de color neutro, diseño elegante, calidad evidente. El precio era elevado, pero lo pagué sin dudarlo, porque ese dinero era el fruto de mi propio sudor. Cuando llegué a casa, David estaba allí. Levantó la cabeza al ver la bolsa de la compra en mi mano. ¿Qué has comprado?, preguntó con un tono relajado. Dejé la bolsa en la mesa y saqué el bolso lentamente. David se levantó y se acercó. Sus ojos se abrieron un poco antes de sonreír. «Es ese que mirabas a menudo por internet, ¿verdad?», dijo. Asentí un poco avergonzada. Sí, quería hacerme un regalo a mí misma. David cogió el asa con cuidado, como si temiera estropearlo. Luego me miró con un orgullo que no parecía fingido. «Es increíble, Elena», dijo. «Te mereces cosas buenas. Trabajas muy duro, te cansas, tienes muchas responsabilidades. Si tú estás contenta, yo estoy contento». Sus palabras me aliviaron. Había temido que se sintiera en competencia, o que pensara que era una exageración. Pero David, en cambio, me elogió. De repente soltó una risita. «Con ese bolso pareces aún más segura de ti misma», continuó. «Y me encanta verte así». Me reí y le di una palmadita en el hombro. «No exageres». «Lo digo en serio», dijo. «Estoy orgulloso». Esa noche cenamos más relajados. David habló más de su trabajo y de vez en cuando miraba el bolso, que yo había dejado en una silla. Supuse que era simple admiración. No me di cuenta de que un elogio sincero de mi marido podría convertirse en una noticia que se extendería. Al día siguiente lo llevé a la oficina. No para presumir, simplemente porque lo había comprado para usarlo. En el ascensor, algunas compañeras me hicieron cumplidos. Respondí brevemente. A mediodía, le envié una foto a David. Una foto normal, solo para compartir mi alegría. Estaba de pie frente al espejo del baño de la oficina, bien vestida, con el bolso colgado del hombro. David respondió rápidamente. «Madre mía, qué guapa es mi mujer». Esa tarde, ya en casa, vi a David muy entretenido con su teléfono. Se reía por lo bajo y bloqueó la pantalla cuando me acerqué. «¿Con quién hablabas?», pregunté mientras me quitaba los zapatos. «Con Sergio», respondió con naturalidad. Preguntaba qué tal. No sospeché nada. Sergio a veces le escribía a David por tonterías. Sin embargo, 2 días después, Sergio apareció de repente. No vino solo. Trajo a un amigo que esperaba en la moto. Fuera. Sergio entró con aire despreocupado, se sentó sin muchos preámbulos y sus ojos escanearon el salón. Lo recibí y le ofrecí algo de beber. David todavía estaba en el baño. «Oye, Elena», empezó Sergio con una media sonrisa. «Bolso nuevo, ¿eh?». Me quedé callada un momento. «Ah, sí». Sergio asintió varias veces, como si estuviera evaluándolo. «Mola. Es de esos caros, ¿no?». «De esa marca». Sonreí educadamente, sin confirmar ni negar. «Bueno, no está mal». Sergio se reclinó en el sofá. Su tono parecía normal, pero algo no encajaba. «Qué suerte, ¿no?», dijo. «Si quieres comprarte algo, vas y te lo compras». Me contuve para no malinterpretarlo. «Lo compré porque me dieron una paga extra en el trabajo». Sergio se rió entre dientes.
Ya, pero sigues teniendo mucha pasta. La frase sonó ligera, pero hizo que la habitación pareciera más pequeña. Cambié de tema. Le pregunté por él, por su trabajo, por sus planes. Sergio respondió brevemente y luego volvió a centrar la conversación en los objetos de la casa: la televisión, el sofá, el reloj de la pared, incluso el dispensador de agua. ¿Esto es nuevo?, preguntaba. No, ya tiene tiempo, respondía yo. Ah, pero se ve bien. Cuando David salió del baño, Sergio cambió de repente y se volvió más amigable. Se reía más fuerte, le daba palmadas en el hombro a su hermano y empezó a hablar de la moto de su amigo, que decía que acababa de cambiarle el tubo de escape. David le siguió la corriente y, sin darse cuenta, pronunció la frase que lo aclaró todo en mi cabeza. Bueno, ya lo ves, Sergio. Elena, cuando trabaja, se entrega por completo, dijo David sonriendo. Cuando compra algo, no lo hace a la ligera. Hasta para un bolso elige uno de buena calidad. Miré a David. Su intención era seguramente elogiarme. Pero a los ojos de Sergio, ese elogio sonó como una puerta abierta. A partir de ese día, las llamadas de mi suegra se hicieron más frecuentes. Antes preguntaba por mí. Ahora, sus preguntas empezaban a cambiar sutilmente. Hija, ¿estás bien? Y luego seguía. ¿Tienes mucho trabajo últimamente? Y remataba. Menos mal que la economía va bien. Siempre respondía educadamente, pero cada vez que la conversación se desviaba hacia el dinero, sentía un patrón incómodo. Una tarde mi suegra vino con un bizcocho. La recibí y le preparé un té caliente. Se sentó y sus ojos recorrieron mi casa, deteniéndose más de lo habitual. «Tu casa es tan fresca, ¿verdad?», dijo. «Y espaciosa. Sería ideal para reuniones familiares». Solo sonreí. «Sí, Pilar, la verdad es que sí». Mi suegra suspiró, como si tuviera una carga que quisiera soltar poco a poco. «La mía es tan pequeña, hija. Cuando Sergio trae amigos me siento incómoda. A veces hasta me da vergüenza. Los vecinos comentan cosas». Asentí, esperando a ver a dónde quería llegar. Ella continuó, con un tono que intentaba ser ligero. «Pero así es la vida. Yo solo digo, gracias a Dios que David encontró una esposa con buena fortuna. Así, si la familia necesita algo, se puede ayudar». La frase «si la familia necesita algo» se me clavó en los oídos como un anzuelo. Sonreí con rigidez. «Si hay algo importante, lo hablaremos con calma, Pilar». Mi suegra asintió rápidamente. «Sí, sí, hija». Yo solo lo decía. Pero después de que se fuera, llegó un mensaje de Sergio al móvil de David. No tenía intención de espiar, pero David lo leyó a mi lado, y su reacción fue demasiado evidente. Sonrió un poco y dijo riendo: «Este Sergio siempre con sus cosas». «¿Qué pasa?», pregunté. David dudó un momento, y luego me pasó el teléfono. En la pantalla había un chat de Sergio. «Tío, qué pasada, Elena. Está forrada. Qué chollo tener una mujer así». Le devolví el teléfono sin hacer comentarios. David todavía se reía, tomándoselo a broma. Sin embargo, a partir de entonces, sus bromas empezaron a tomar un rumbo que me incomodaba. En la cena, David empezó a soltar pequeñas frases. «Sergio dice que la moto le da muchos problemas», dijo una noche, fingiendo indiferencia. «Pobre chaval». Lo miré fijamente. David se encogió de hombros. «Nada, solo te lo cuento». Al día siguiente, mi suegra volvió a llamar. Esta vez habló de una vecina que acababa de reformar su casa y luego de un pariente lejano al que su nuera le había comprado un coche. No pedía nada directamente, pero cada historia terminaba con la misma conclusión. Una buena nuera es la que ayuda. Empecé a sentir que algo había cambiado, pero el cambio era sutil. No había peticiones claras, solo indirectas amables y repetitivas. Todavía intentaba pensar en positivo. Quizás solo estaban compartiendo cosas. Quizás yo era demasiado sensible. Hasta que una noche, sentados en el sofá, David dijo de repente en voz baja, como probando el terreno: «Elena, a ti no te importaría ayudar a la familia, ¿verdad?». Me giré. «¿Ayudar en qué?». David me miró un momento, y luego desvió la vista hacia la televisión, que estaba encendida sin sonido. «Pues, en lo que necesiten», respondió. Sentí un nudo en el pecho. Por primera vez sentí que el bolso que llevaba no era solo un objeto. Era una señal que había cambiado la forma en que me veían. Ya no era la Elena a la que habían acogido cálidamente como esposa de David. Poco a poco, me estaban posicionando como una fuente de la que debía manar dinero. Y lo entendí de verdad cuando Sergio envió otro mensaje. Esta vez no era un halago, sino una frase que me heló la sangre. «Tío, dile a Elena que quiero cambiar de coche. Estoy harto de la moto». «No me jodas, ¿no va a poder ayudar?». No reaccioné de inmediato.
Me quedé sentada mirando la televisión, a la que no había prestado atención. Se oía el sonido de algún programa, pero en mis oídos lo que resonaba era el tono de Sergio, relajado, exigente, como si su petición fuera tan normal como pedirle sal al vecino. David respiró hondo y se giró hacia mí con una expresión que intentaba ser ligera. Sergio es así. Dice que es un coñazo ir siempre en moto, sobre todo cuando llueve. Miré a David durante un largo rato. David. Mi voz era suave pero firme. Sergio está pidiendo un coche. Eso no es pedir ayuda. Es pedir que se lo compren. David se encogió de hombros. Bueno, la ayuda sería esa. Tú puedes permitírtelo. Me contuve para no levantar la voz. En mi mente, la línea entre ayudar y ser explotada era clara. Pero desde que apareció ese bolso caro, parecía que ellos la habían borrado deliberadamente. Me levanté a por un vaso de agua y bebí lentamente para calmar el ardor que empezaba a sentir en el pecho. David no continuó la conversación. Volvió a mirar la televisión como si el asunto no fuera para tanto. Su actitud me dolió más que la petición de Sergio. Intenté empezar de nuevo, de una forma más tranquila. Acabamos de casarnos. Aún no hemos hablado de las finanzas familiares a gran escala. No me importa ayudar si hay una necesidad importante, pero un coche es su necesidad, no mi responsabilidad. David suspiró, como si le estuvieran culpando. Siempre lo piensas todo con la lógica. Esto es la familia. Elena. De repente, me sentí ajena a esa frase. Precisamente porque es la familia, tiene que haber límites. David no respondió. Se levantó, cogió su móvil y se fue a la habitación. Me quedé en el salón, con la mente dando vueltas como un ventilador viejo. Al día siguiente, Sergio volvió a aparecer. Esta vez, con más confianza, como si sintiera que tenía derecho. Vino a mediodía, mientras yo teletrabajaba para terminar un informe. De repente, llamaron al timbre. Luego su voz desde fuera. Elena. Cerré el portátil un momento. Respiré hondo y abrí la puerta. Sergio estaba en el rellano con una camiseta limpia y vaqueros. Una leve sonrisa que parecía la de alguien que viene a cobrar. Pasa, dije, conteniéndome. Sergio entró y se sentó. Sus ojos se movían rápidamente, escaneando de nuevo el salón. Era como alguien que, cada vez que venía, quería asegurarse de que la casa seguía siendo tan lujosa como la imaginaba. Solo un momento, dijo. Quiero hablarlo directamente para que quede claro. Esperé. Sergio se reclinó y soltó una risita. Tía, estoy harto de la moto. Ya no me va. Todos mis amigos ya tienen coche. ¿Y yo todavía con la moto? Me quedé callada. Sergio, si quieres un coche, puedes financiarlo. Hay muchos programas de crédito. Sergio frunció el ceño, como si acabara de decir algo gracioso. Financiarlo es un marrón, tía. Los intereses son altísimos. Si tú puedes ayudar, pues ya está. Contuve la respiración. ¿Ayudar cómo? Sergio respondió sin ninguna vergüenza. Pues comprándomelo o al menos pagando la entrada, o si quieres ya de paso, el coche entero. Sus palabras fueron tan directas que no podía creer que esto estuviera pasando en mi propia casa. Le miré a la cara, buscando algún rastro de pudor. No había nada. Solo la convicción de que yo, sin duda, lo entendería. Pregunté con voz más baja. ¿Se lo has pedido a tu hermano? Sergio asintió. David dijo que ya hablaríamos. Pero sé que si te lo digo a ti directamente, lo entenderás. Tú quieres a la familia. En ese momento, la frase «quieres a la familia» sonó como una soga que se tensaba para atraparme. Sonreí levemente, no por alegría, sino porque empezaba a entender su juego. Cada petición vendría envuelta en palabras bonitas, y si me negaba, me harían parecer la mala. Contuve mis emociones y dije en voz baja: «Entiendo que quieras estar más cómodo, pero no puedo comprarte un coche». La cara de Sergio cambió. Su sonrisa desapareció. Sus ojos se entrecerraron y levantó un poco la barbilla. «¿Por qué?», preguntó. Su tono ya no era relajado. «Porque no es mi responsabilidad», respondí. Sergio soltó una risa corta, casi un bufido de burla. «Vaya, eres un poco tacaña, ¿no?» Resulta que sí. La palabra tacaña fue una bofetada. Nunca me había importado que otros me llamaran tacaña, pero de mi propio cuñado, en mi propia casa, se sintió como un insulto deliberado. Mantuve la calma. Si consideras que soy tacaña por no querer comprarte un coche, es tu opinión. Sergio se levantó. Cogió el casco que había dejado en la silla y dijo en voz más alta: «Vale, pues se lo diré a mi madre, para que sepa qué clase de nuera tiene». No fui tras él. Me quedé quieta, viendo cómo se alejaba con paso rápido. En cuanto se cerró la puerta, sentí una opresión en el pecho, no por miedo, sino porque me di cuenta de que esto era solo el principio.
No pasaron ni 2 días cuando recibí una llamada de mi suegra. Su voz ya no era cálida como al principio de nuestro matrimonio. Seguía usando palabras suaves, pero su tono escondía una exigencia. «Elena», me llamó. «¿Estás ocupada, hija?» «Un poco, Pilar», respondí. Mi suegra respiró hondo, como si contuviera las lágrimas. «Solo quiero hablar las cosas bien. Sergio me ha contado. Dice que te negaste a ayudarle». Cerré los ojos un momento. «Pilar, Sergio pidió que le compraran un coche. Es mucho dinero». «Uy, mujer», me interrumpió mi suegra rápidamente. «No exageres. Sergio es un chico. Si va de un lado a otro en moto todo el tiempo». «Pobrecito. Ahora eres parte de la familia». Me contuve. Ser familia no significa que tenga que satisfacer todos sus deseos, Pilar. El tono de mi suegra cambió. «Elena, te digo esto porque os quiero. No quiero que David tenga problemas por dinero. Vosotros vivís muy bien en esta casa tan grande. Yo estoy aquí, en este pisito. Cuando llueve hay goteras. Por la noche es agobiante. Sergio ni siquiera tiene su propio espacio». Hubo una pausa. Pude sentir que esperaba que yo preguntara, «¿Y qué es lo que quiere Pilar?», porque esa era la dirección de la conversación. Pero me quedé callada. Mi suegra continuó, con la voz más baja, más dramática. «Ya soy mayor, hija. No pido mucho. Solo pienso que, si puedes ayudar a Sergio, seguro que también puedes ayudarme a mí. No pido lujos. Solo quiero una casa un poco más decente. Para vivir tranquila». Apreté el teléfono con más fuerza. En mi cabeza, repetía la frase «no pido lujos», cuando su petición era una casa nueva. No arreglar las goteras. No una pequeña reforma. Una casa nueva. «Pilar», dije en voz baja, «si la casa tiene goteras, se puede arreglar, se puede reformar. Eso sería más razonable». Mi suegra entonces cambió su tono al de alguien que se lamenta de su destino. «Una reforma también es cara, hija. Además, la casa es pequeña. ¿Cómo se va a reformar? Me da vergüenza. Los vecinos hablan. Dicen que mi hijo se ha casado con una mujer rica, pero su madre sigue en un piso pequeño. Me siento fatal». Me quedé callada. Así que no se trataba de las goteras, sino del qué dirán. Tragué saliva, intentando mantener la compostura. «Pilar, yo nunca he tenido un problema con su casa. Nunca la he juzgado por su tamaño. Pero los demás sí juzgan, hija», respondió rápidamente. «Yo también soy humana». Esa frase parecía diseñada para cerrar cualquier argumento. Si me negaba, parecería que no tenía corazón. Si aceptaba, estaría entregando mi cartera como si fuera de ellos. Después de colgar, me quedé sentada un largo rato en el comedor. La casa, que antes me parecía acogedora, ahora tenía rincones que me miraban con frialdad. Acababa de darme cuenta de que, desde que me casé, la palabra familia se usaba a menudo como una excusa para pedir. Por la noche, David llegó a casa y se le notaba inquieto. Ni siquiera se había cambiado de ropa cuando dijo: «Me ha llamado mi madre». Lo miré. «¿Sobre qué?». David miró al suelo y suspiró. «Sobre Sergio. Sobre su casa. Dice que has empezado a cambiar». Sonreí levemente. «He cambiado porque me niego a que me extorsionen». David me miró como si quisiera defender a su madre, pero no encontraba las palabras adecuadas. «Sabes que lo han pasado mal». Contuve la voz para no alzarla. «David, pasarlo mal no es una excusa para exigir un coche y una casa nuevos. Podemos ayudar de forma razonable. Pero esto es querer subir de nivel a mi costa porque ven que puedo permitírmelo». David se frotó la cara y dijo en voz baja: «Es que me sabe mal». «A mí también me sabe mal», respondí rápidamente. «Pero es a mí a quien se lo piden, a mí a quien presionan, y a mí a quien culparán». David no respondió. Simplemente caminó hacia la habitación, dejándome de nuevo sola en el salón. Y empecé a reconocer un patrón. Cada vez que hablaba de límites, David optaba por marcharse. Esa noche me acosté con el pecho oprimido. Miraba el techo, escuchando la respiración de David a mi lado, tan tranquila como la de alguien sin preocupaciones. Quería creer que era solo un malentendido. Quería creer que la familia de mi marido simplemente se había dejado llevar. Pero en mi interior, un sentimiento comenzaba a crecer. La sensación de que estaban probando hasta dónde podían explotarme sin que yo me defendiera. Y por la forma en que David guardaba silencio, empecé a temerlo. Mi marido no solo no me defendía. Quizás mi marido estaba de su parte. Esa mañana me desperté más temprano de lo habitual, pero no porque estuviera descansada. Sentía un peso en el pecho, como si me hubieran colocado una piedra justo en medio de la respiración. Fui a la cocina, encendí la luz y miré la mesa del comedor, todavía ordenada desde la noche anterior. Mi casa seguía igual, el suelo limpio,
el salón perfumado, la luz de la terraza encendida automáticamente, pero la sentía diferente, como si alguien hubiera entrado en silencio y hubiera cambiado la comodidad por la cautela. David aún dormía. Su rostro estaba tranquilo, como si nuestra vida fuera realmente perfecta. Eso era lo que más me ahogaba. Sentía que cargaba con algo enorme yo sola, mientras él dormía a mi lado como si este problema no fuera nuestro. Me preparé un café para mí, no para David. Normalmente preparaba 2 tazas de forma automática. Esa mañana no. Quería ver si se daba cuenta de que algo había cambiado o si seguiría como si nada. 1 hora después, David se levantó, se duchó y salió de la habitación vestido para ir a trabajar. Miró hacia la cocina y me vio sentada sola. ¿Hay café?, preguntó. Sí, respondí secamente. David abrió el armario, cogió su taza y se sirvió el café sin decir mucho más. En su cara no había rastro de culpa, ni señal de querer hablar de nada. Parecía estar evitando la conversación de la manera más sutil, fingiendo que todo era normal. Esperé hasta que se sentó en la silla de enfrente. Solo entonces hablé, en voz baja pero clara, para no empezar una pelea a primera hora. David. Tenemos que hablar. David dejó su taza y me miró un momento. ¿Hablar de qué? No estoy cómoda con la forma en que Sergio y tu madre piden las cosas, dije. Y me siento aún menos cómoda porque tú no dices nada. David suspiró, como alguien que está cansado antes de empezar el día. Ya te he dicho que no te dejes llevar por tus sentimientos. Contuve la rabia. Esto no son sentimientos. Es una petición de un coche y una casa. No son cosas pequeñas. David puso los ojos en blanco por un instante. Vale. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Dejar que lo pasen mal? Lo miré fijamente. Nunca he dicho que los dejemos. He dicho que ayudemos de forma razonable. Reformar la casa, ayudar con gastos de salud, necesidades básicas. Pero esto es querer subir de categoría social porque ven que yo puedo pagarlo. David se inclinó un poco hacia adelante. Su voz empezó a subir de tono. Hablas así, porque desde el principio te has sentido superior. Esa frase me secó la garganta. ¿Que me siento superior? David, solo estoy hablando de límites. David soltó una risa corta, nada divertida. ¿Límites? Límites. Llevas todo el día con los límites. ¿Se te olvida que eres mi mujer? Ya eres parte de su familia. Sentí que el calor me subía a la cabeza, pero me contuve. No quería que la discusión se descontrolara. Quería que mi marido me escuchara. Soy tu mujer, no el cajero automático de tu familia, dije en voz baja. Yo también soy una persona. Trabajo todos los días. El dinero no cae del cielo. Al oír la palabra cajero automático, el rostro de David se endureció. Dejó la taza con un golpe seco pero deliberado, señal de que empezaba a enfadarse. Escúchame, Elena, dijo con voz fría. Eres una tacaña. Me quedé helada. Esa palabra, salida de la boca de mi marido, no de Sergio ni de su madre, sino de mi propio marido. ¿Qué? Mi voz apenas salió. David continuó, como si llevara mucho tiempo conteniéndose. Eres tacaña, egoísta, y has perdido el norte. ¿Crees que porque tienes dinero, puedes decidir a tu antojo a quién mereces ayudar y a quién no? Tragué saliva, sintiendo como si tragara espinas. ¿Que he perdido el norte? Sí. David me miró con dureza. Antes de casarme contigo, eras normal. Ahora tienes un bolso caro, una casa grande, y sientes que todo es fruto de tu esfuerzo, y cierras los ojos ante los demás. Sentí un vacío en el pecho. Nunca imaginé que David usaría el bolso como un arma, como si comprarme un bolso me hubiera convertido en una persona arrogante. Me levanté lentamente. La silla se movió un poco. David, ¿te estás escuchando? David también se levantó. Sí, te escucho. Eres tú la que no quiere escuchar. Mi madre y mi hermano son mi familia. Lo están pasando mal. ¿Cómo puedes ser tan tacaña con tu suegra y tu cuñado? La frase se deslizó exactamente como la había imaginado en mi cabeza, pero esta vez era más afilada, más real, más dolorosa. Miré su rostro endurecido. En sus ojos ya no estaba el David que decía querer una vida tranquila. Había un hombre que se sentía con derecho a mi dinero, y se enfadaba cuando yo decía que no. Intenté hablar de nuevo, con más suavidad, porque todavía quería creer que era solo un arrebato momentáneo. David, nunca he cerrado los ojos, pero la forma en que piden las cosas está mal. ¿No ves que están forzando la situación? ¿No viste a Sergio venir a casa a pedir directamente que le comprara un coche? David hizo un gesto con la mano. Claro, porque tú pones demasiadas excusas. Si desde el principio hubieras dicho que sí, no habrían dicho nada. Me quedé atónita. Entonces, la solución era que yo cediera para que ellos se calmaran. No corregir una petición desmedida, sino obedecer para evitar el drama. Contuve la respiración,
Miré al suelo, y luego a David de nuevo. ¿Te das cuenta de que me estás pidiendo que sea la que siempre ceda? David resopló. No es ceder, se llama ser una buena esposa. Eres una mujer. Has entrado en mi familia. Tienes que saber cuál es tu lugar. La frase «eres una mujer» hizo que todo mi cuerpo ardiera. Sentí como si todo mi trabajo duro, todos mis logros, toda la lucha que había librado sola, de repente fueran barridos. Solo porque ahora tenía el estatus de esposa. Apreté las manos, conteniendo el temblor. Sé cuál es mi lugar. Precisamente por eso, sé que esta es mi casa, mi dinero, el fruto de mi trabajo. David me miró con más dureza. Ahí está. Siempre diciendo, mi casa, mi dinero. Nunca dices nuestra casa, nuestro dinero. Eres una egoísta. Me reí por lo bajo, sin sonido, porque sentí que estaba escuchando una confesión honesta de David. Quería que todo lo que yo tenía fuera de ambos, pero solo cuando se trataba de pedir para su familia. Sin embargo, cuando yo pedía que me defendiera, él no se ponía de mi lado. Me contuve y dije en voz baja, David, me casé contigo, no para comprarle un coche a tu hermano o una casa a tu madre. David se acercó, su voz subiendo de tono. Entonces, ¿para qué te casaste? ¿Para presumir de lo que tienes? ¿Para demostrar que eres más rica que mi familia? Negué con la cabeza lentamente. Sentí que cada palabra que salía de su boca era como un pequeño cuchillo que me clavaba, uno a uno. No me mataba al instante, pero me desangraba por dentro. David, mi voz empezó a quebrarse. Me casé porque creí que podía ser un hogar seguro para mí. David se quedó en silencio un momento. Pero no por arrepentimiento. Parecía estar buscando otra forma de atacar. Un hogar seguro, repitió, y luego se rió con cinismo. Un hogar es seguro si estás dispuesta a hacer el bien. Si eres una tacaña, no te quejes si la gente habla. Esa frase me golpeó con más fuerza. No porque estuviera enfadado, sino porque me culpaba de todas las consecuencias de mi negativa, como si yo hubiera provocado el conflicto, y no sus peticiones desmedidas. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero no quería llorar delante de David. No quería darle la satisfacción de verme débil. Respiré hondo y dije con firmeza, no voy a comprarle un coche a Sergio y no voy a comprarle una casa nueva a tu madre. Si sientes que es tu obligación, trabaja tú y cómpraselo tú. El rostro de David se puso rojo. Te estás pasando. Pasarse es obligar a otro a pagar por todo, respondí rápidamente. David levantó la mano, no para golpearme, sino para señalarme con dureza, como un juez dictando sentencia. A partir de hoy, no esperes que te defienda si mi madre y Sergio se sienten dolidos. Lo miré. Nunca me has defendido. David guardó silencio y luego cogió su maletín del trabajo. Caminó hacia la puerta, se detuvo un momento en el umbral y dijo sin volverse, piénsalo bien, Elena. Ya eres parte de mi familia. Luego la puerta se cerró. Me quedé de pie un largo rato en el comedor, que de repente se sentía silencioso. El sonido del reloj de pared se oía claramente, tic-tac, como si contara algo que no podía detener. Me senté lentamente, llevándome las manos a la boca, conteniendo la respiración para no romper a llorar, pero no era solo por tristeza. Había otro sentimiento, más frío, decepción, desolación, porque resultó que lo más aterrador no eran las peticiones de mi suegra o mi cuñado. Lo más aterrador fue cuando mi propio marido me llamó tacaña, egoísta y desagradecida, como si todo por lo que había luchado no tuviera ningún valor. Y en ese momento, por primera vez, me pregunté honestamente en mi interior, si mi marido ya no está de mi lado, ¿por qué debo seguir aquí? Nadie respondió a esa pregunta de inmediato. Quedó suspendida en el aire, siguiéndome al baño, al despacho, e incluso a la mesa del comedor donde los platos limpios esperaban ser usados. Ese día seguí trabajando, tecleando, respondiendo al teléfono y asistiendo a reuniones, como si mi vida fuera perfecta. Pero cada vez que había una pausa, mi mente volvía a lo mismo. La puerta que David había cerrado esa mañana y la palabra tacaña que todavía sentía como la marca de una bofetada. Por la noche David llegó más tarde. Normalmente avisaba. Esta vez no. Lo supe por el sonido de su coche al entrar. Luego la puerta se abrió con un movimiento rápido. Yo estaba en la cocina, calentando agua para un té. Me giré, esperando algún cambio, al menos una frase. Estaba enfadado, pero David simplemente pasó de largo como si yo no existiera. No me miró, no me preguntó si había comido. Fue directamente a la habitación y cerró la puerta con un ruido demasiado fuerte para ser normal. Me quedé quieta, apagué el fuego y dejé la taza sobre la encimera. Mis manos se sentían rígidas. Esta casa, que antes siempre me había dado paz, empezaba a parecer un lugar cuyo ambiente tenía que adivinar. Entré en la habitación unos minutos después. David estaba sentado al borde de la cama, con el móvil en la mano.
Su expresión era neutra. Me senté en el otro lado, manteniendo la distancia. Intenté iniciar una conversación de la manera más segura posible. ¿Estás cansado?, pregunté. David solo asintió sin girarse. Me contuve. ¿No hemos terminado de hablar? Solo quiero que los dos. No había terminado la frase cuando David se levantó, cogió su almohada y salió de la habitación. Me quedé helada, mirándole la espalda. David, ¿a dónde vas? Mi voz se contuvo. Sin volverse, respondió secamente. Duermo en el salón. Esa frase no era solo la decisión de dormir en otro lugar. Era un mensaje. Un mensaje de que me estaba castigando. De que su silencio era su forma de controlarme. De que esta casa ya no era un lugar donde nos abrazábamos, sino un lugar donde una de las partes dictaba la temperatura y la otra se veía obligada a adaptarse. Me senté en la cama durante mucho tiempo, escuchando sus pasos alejarse y luego el sonido del televisor encendiéndose en el salón. No muy alto, pero lo suficientemente claro como para asegurarme de que no pudiera dormir tranquila. Esa noche volví a mirar el techo, como la noche anterior, pero la sensación era diferente. Antes lo miraba con ansiedad. Ahora, lo miraba con una amarga conciencia. Mi marido estaba convirtiendo esta casa en un lugar que me hacía sentir culpable solo por no ceder a las peticiones de otros. Por la mañana, me desperté y encontré a David ya listo para ir a trabajar. Estaba sentado en el comedor, no en el salón, pero su rostro seguía siendo frío. Preparé un desayuno sencillo, tortilla francesa y tostadas. Mis manos se movían automáticamente como de costumbre. Pero mi corazón no. Le puse el plato delante. «Come algo». David miró el plato un momento y luego dijo sin emoción: «Ya he comido fuera». Contuve la respiración. «Vale». Me senté en la silla de enfrente, tratando de armarme de valor. «David, ¿hasta cuándo vas a seguir así?» David me miró y sonrió con un leve cinismo. «¿Así como? Estás frío. Me evitas. Duermes fuera de la habitación», respondí. David se encogió de hombros. «Solo necesito tranquilidad». Contuve una risa amarga que casi se me escapa. ¿Tranquilidad o darme una lección? El rostro de David cambió ligeramente. Luego se levantó, ajustándose el reloj. «No empieces otra vez. No me apetece discutir». Cogió las llaves del coche. Antes de salir, se detuvo un momento y dijo sin mirarme: «Si no quieres crear problemas, simplemente cede. Y punto». Luego la puerta se cerró de nuevo. La palabra cede era como un mantra que intentaban forzar en mi cabeza. Como si todo este problema no fuera por sus peticiones codiciosas, sino porque yo me atreví a decir que no. Como si los límites que yo defendía fueran la fuente del caos. A mediodía, mientras trabajaba, recibí un mensaje de mi suegra. Antes, sus mensajes contenían buenos deseos o noticias. Ahora era corto y punzante. «Hija, solo quiero decirte que en la familia no se deben hacer cuentas. Si eres tacaña, la suerte se te irá». Leí esa frase una y otra vez. Mis manos temblaban. Quería responder, pero sabía que cualquier respuesta sería tergiversada. Si respondía con dureza, me llamarían insolente. Si me callaba, lo tomarían como una afirmación. Elegí el silencio, pero ese silencio se sintió como tragar algo amargo. Por la tarde, Sergio me envió un mensaje directamente a mi móvil, sin rodeos. «Oye, ¿qué pasa con el coche? Ya he visto uno que me gusta. No tardes mucho». Miré la pantalla. Mi teléfono se sentía pesado como el plomo. No respondí. Dejé el móvil a un lado, intentando concentrarme en el trabajo, pero mi concentración se rompió. Sentía que este matrimonio ya no tenía espacio para respirar. Había presión desde fuera, y dentro de casa tampoco encontraba protección. La noche siguiente fue aún más fría. David llegó, comió solo, y volvió al salón. Cuando entré, fingió estar ocupado con el móvil. Me paré a unos metros de él. «Hablemos tranquilamente, David», le dije. David no respondió. Me acerqué, conteniendo mis emociones. «No te pido que te enemistes con tu madre. Solo te pido que seas mi marido, que seas justo». David suspiró profundamente y me miró como si viera una carga. «Eres muy complicada. Mi madre y Sergio solo piden ayuda. Eres tú la que lo complica todo». Tragué saliva. Pedir ayuda es diferente a pedir que te compren las cosas. Piden un coche, piden una casa nueva, ¿no lo ves? David apagó el móvil y se levantó con un movimiento rápido. «No quiero hablar ahora. Estoy cansado». Contuve la voz para que no se me quebrara. «¿Y cuándo no estás cansado, David? Desde que surgió este problema, siempre estás cansado cuando te pido hablar». David se acercó un paso, con los ojos afilados. «¿Qué quieres? ¿Quieres que te elija a ti o a mi madre?» Esa pregunta era una trampa. Me quedé helada. Nunca le había pedido que eligiera. Solo le había pedido que pusiera las cosas en su sitio.
No te pido que elijas, respondí en voz baja. Te pido que te des cuenta. Este es nuestro matrimonio. Esta es nuestra vida. Y este es mi dinero, el que quieres usar para satisfacer el orgullo de otros. La palabra mi dinero volvió a encenderlo. El rostro de David enrojeció. Ahí está. Su voz se elevó. Siempre mi dinero. Mi dinero. Nunca sientes que esto es una familia. Te casaste conmigo, pero sigues viviendo como si estuvieras sola. Lo miré, con el pecho subiendo y bajando. Porque tú me has hecho sentir sola. David se quedó callado un momento y luego soltó una risa corta, nada cálida. Qué dramática. Me mordí el labio. Me estoy defendiendo, David. David me miró fijamente durante un largo rato y luego dijo con voz baja pero hiriente. Si sigues así, puedo hacer que tu vida en esta casa no sea tranquila. Esa frase hizo que la habitación se quedara sin aire. Contuve la respiración. No sabía si era una amenaza espontánea o algo que realmente quería decir. Pero el efecto fue el mismo. Me sentí amenazada en mi propia casa. Retrocedí medio paso. ¿Qué quieres decir? No respondió. Cogió de nuevo su almohada y caminó hacia el salón. Apagó la luz de la habitación bruscamente y me dejó de pie en el pasillo como a una extraña. Esa noche me senté sola al borde de la cama. Mis oídos captaban el sonido del televisor desde fuera de la habitación y mi pecho se sentía presionado, lenta pero constantemente. Empecé a darme cuenta de que esta casa ya no era un refugio cálido. Se había convertido en un campo de batalla silencioso. ¿Quién aguantaría más? ¿Quién se rendiría primero? Miré a mi alrededor la habitación que yo misma había elegido, decorado y organizado. Todos los objetos seguían siendo míos, pero la sensación de seguridad había sido arrancada poco a poco. Y por primera vez entendí algo doloroso. La casa que había construido con tanto esfuerzo no se convertía automáticamente en un lugar seguro si la persona que vivía conmigo la usaba como una herramienta para presionarme. Una semana después de esas noches frías, sentí que vivía en la misma casa, pero con reglas no escritas que cambiaban constantemente. David seguía durmiendo en el salón. Por la mañana, se iba sin decir mucho. Si hablaba, sus frases eran cortas y secas, como si se dirigiera a un compañero de piso, no a su esposa. Intenté mantenerme cuerda de la forma más sencilla, cuidándome, centrándome en mi trabajo y evitando cualquier desencadenante de discusiones que pudiera agotarme. Fuera de casa, la presión no cesaba. Cada 2 días, mi suegra enviaba un mensaje. A veces insinuando que la familia debía ayudarse, a veces asustándome con frases sobre la mala suerte. Sergio era más directo. Una vez me envió una foto del coche que quería, con el precio y un texto. Este mismo, tía. No es caro para ti. No respondí. No porque me hubiera rendido, sino porque ya podía adivinar que mi respuesta sería utilizada para tergiversar la historia. Empecé a aprender que en esta familia, incluso el silencio podía ser interpretado como un error, y hablar también. Pero al menos, con el silencio, me protegía de caer en provocaciones. Una noche, mientras David se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesa del salón. No tenía intención de mirar, pero la pantalla encendida mostró el nombre, Mamá. Una llamada perdida y luego otra. Miré el teléfono unos segundos. Sentí el impulso de cogerlo y hablar con calma, explicarlo todo, demostrar que no era la nuera que ellos pintaban. Pero me contuve. Sabía que si entraba en esa corriente, me ahogaría. David salió del baño, secándose el pelo. Inmediatamente cogió el teléfono y respondió. Su tono de voz cambió. Suave, obediente, como si el mundo exterior fuera mucho más importante que la casa que se estaba resquebrajando. Sí, mamá. Sí, te escucho. Me senté en el borde del sofá, fingiendo leer algo en el portátil, pero mis oídos captaban cada pausa. La voz de mi suegra se oía débilmente desde el altavoz, pero lo suficiente como para entender que se estaba quejando. No era una simple conversación. Era un informe cuidadosamente elaborado. David me miró varias veces y luego desvió la vista. Se alejó hacia la cocina para que su voz se oyera menos, pero aún así pude captar fragmentos de frases que me encendieron por dentro. No pido mucho, David. Solo estoy triste. Elena ha cambiado. Sí, dijo que no era su responsabilidad. Sergio está muy afectado. Me da vergüenza con los vecinos. David respondía en voz baja, como para calmarla. Hablaré con Elena. Sí, ya lo arreglo yo. La frase ya lo arreglo yo me revolvió el estómago. Arreglar, en boca de David últimamente, no significaba hablar con justicia. Significaba presionarme para que cediera. Terminó la llamada. Dejó el teléfono, respiró hondo, y me miró con unos ojos que ya no eran cálidos. Cerré el portátil lentamente. ¿Te han vuelto a llamar, verdad?, pregunté,
intentando mantener la calma. David no respondió a mi pregunta. Simplemente dijo, «Mañana voy a casa de mi madre». Asentí. «De acuerdo». David pareció sorprendido por mi falta de reacción. Me miró con más dureza. «¿No quieres venir?» Me contuve para no sonreír con amargura. «¿Para qué? ¿Para ser el blanco de todos?» David apretó la mandíbula, como si contuviera las palabras. «Siempre piensas lo peor. Porque la experiencia de esta última semana me lo ha enseñado», respondí. David apartó la cara y volvió al salón. Esa noche volvió a dormir fuera. No fui tras él. Estaba demasiado cansada de perseguir a alguien que se alejaba deliberadamente. Al día siguiente David fue a casa de su madre. No sé qué pasó allí. Lo que sé es que desde el mediodía mi teléfono no paró de vibrar. Mensajes de mi suegra. Luego de Sergio. Luego de un número que no tenía guardado. Probablemente de algún familiar. El contenido seguía el mismo patrón, solo cambiaban las palabras. Una esposa debe obedecer a su marido. No seas tacaña con la familia de tu esposo. Pobre Pilar Elena. No la hagas sufrir. Ahora que eres nuera, no seas orgullosa. Leí cada mensaje sin responder. Tenía los dedos fríos. Esto ya no eran peticiones. Era una campaña de desprestigio. Estaban montando un escenario para que yo pareciera la culpable a los ojos de todos, y David solo tendría que ejecutar la sentencia en casa. Esa tarde, David volvió con el rostro endurecido. No fue directamente al baño ni se cambió de ropa. Ni siquiera dejó su maletín con calma. Lo arrojó al sofá y se quitó los zapatos bruscamente. Yo, que estaba en la mesa del comedor preparando un informe, me giré de inmediato. Antes de que pudiera preguntar, David ya caminaba rápidamente hacia mí. Su respiración era agitada. Tenía los ojos rojos, no de llorar, sino de la rabia contenida durante todo el camino. «¡Elena!», gritó de repente. Me sobresalté. Mi corazón dio un vuelco. «¿Por qué les haces esto?». Su voz resonó por toda la casa. «¿Por qué haces que mi madre y Sergio tengan que venir a quejarse a mí?». Me levanté lentamente, manteniendo mi voz baja. «Yo no les he hecho nada, David. Solo dije que no compraría un coche ni una casa». David soltó una risa corta, que sonó a burla. «¿No oyes lo que dicen? Eres una rebelde, una desagradecida». Lo miré, tratando de procesarlo. ¿Rebelde por rechazar una petición irracional? David se acercó. «Mi madre ha llorado, Elena. Sergio se siente humillado. Dicen que has cambiado desde que tienes todo esto. Dicen que desprecias a mi familia». Negué rápidamente con la cabeza. «Nunca los he despreciado. Ni siquiera he mencionado que su casa sea pequeña. Son ellos los que sacan el tema del orgullo». David golpeó la mesa del comedor con la palma de la mano. No rompió nada, pero el sonido me hizo estremecer. «¡No te hagas la santa!», gritó. «¿Quién te crees que eres? Apenas eres mi mujer y ya te atreves a dar órdenes. Dices que no es tu responsabilidad. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad como esposa, Mi pecho subía y bajaba. Tragué saliva. Mi responsabilidad como esposa es cuidar de nuestro matrimonio, no cumplir todos los deseos de tu familia». David me miró como si acabara de cometer un pecado mortal. «Ahí está. Siempre separándome de mi familia. Me haces parecer un hombre que no puede ayudar a su propia madre». Contuve las lágrimas que empezaban a acumularse. «David, ¿me oyes? Ayuda a tu madre con tu dinero, con tu esfuerzo. No te lo prohíbo, pero no me uses como un atajo». David se acercó más. Su voz era más baja, pero más afilada. «¿Sabes lo que dicen? Dicen que has olvidado tus orígenes. Que has olvidado que ahora tienes un marido, que no vives sola». Miré el rostro desconocido de David. La frase «olvidar tus orígenes» se sintió como una acusación deliberada para avergonzarme. Cuando mis orígenes estaban claros, trabajé, construí mi vida sin depender de nadie. Respiré hondo, conteniendo el temblor de mis manos. Si necesitan ayuda, puedo ayudar de verdad. Pero si la forma es forzar y tergiversar la historia, no me doblegaré, David. David me miró unos segundos y luego dijo en voz baja, llena de presión: «Me has dejado en ridículo delante de mi madre». Respondí casi en un susurro. «Y tú me has dejado sola en esta casa». David pareció no escuchar. Se dio la vuelta. Caminó rápidamente hacia el salón. Cogió su teléfono y tecleó como si estuviera respondiendo a alguien. Pude adivinar que estaba tranquilizando a su madre, a Sergio, y una vez más, situándome a mí como el problema que había que arreglar. Me quedé en el mismo sitio, mirando la casa que de repente se sentía pequeña. Empecé a darme cuenta de que esto ya no era un conflicto uno contra uno. Se había convertido en una presión organizada. Se habían unido, reforzando su versión para hacerme parecer la culpable, para que al final yo me rindiera sin poder defenderme. Esa noche, el aire en la casa era denso. David iba y venía,
como alguien que reúne el valor para hacer algo que ya ha decidido hace tiempo. Ya no me miraba como a una igual, sino como a alguien que evalúa un objeto. ¿Dónde hay que presionar para que obedezca? Me senté en la silla del comedor. Mis manos estaban entrelazadas para no temblar. Sabía que cualquier cosa que saliera de la boca de David esa noche no sería ligera. La forma en que suspiraba, la forma en que erguía los hombros, todo parecía una preparación. Estoy harto, Elena, dijo finalmente. Su voz era baja pero tensa. Este problema tiene que terminar esta noche. Lo miré. ¿Terminar cómo? David se detuvo frente a mí. Sus ojos eran afilados. No era una ira explosiva, sino una ira fría. El tipo de ira más aterrador. «Le compras el coche a Sergio», dijo lentamente, con una presión inmensa, «y empezamos a buscar una casa para mi madre ahora mismo». Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. «David, ya te lo he explicado. No voy a...» No había terminado la frase cuando David levantó la mano para detenerme. «Escucha primero». Respiró hondo y luego dijo con un tono que hizo que la sangre se me helara en las venas. «Si no obedeces esta noche, te pido el divorcio». Lo miré, segura de haber oído mal. «¿Qué?», lo repitió. Esta vez más claro, más fuerte. «Te pido el divorcio. Y si hace falta, de forma inmediata y sin vuelta atrás». Las palabras cayeron entre nosotros como un objeto pesado lanzado desde una gran altura. La habitación se quedó en silencio, pero mis oídos zumbaban. El divorcio. No como último recurso, no como una decisión amarga tomada después de que todos los esfuerzos hubieran fracasado, sino como una amenaza, como un látigo. «¿Estás usando nuestro matrimonio para amenazarme?» Mi voz apenas salió. David me miró sin dudar. «Estoy usando mi derecho como tu marido». «Has ido demasiado lejos, Elena. Has hecho sufrir a mi madre y a mi hermano». «¿Creías que me quedaría de brazos cruzados?» Me levanté lentamente. Mis piernas se sentían débiles, pero me obligué a mantenerme erguida. «¿Sufrir por qué, David? ¿Porque no tienen un coche nuevo? ¿Porque no se mudan a una casa más grande que la que han tenido durante décadas?» David resopló. «No subestimes sus sentimientos». Solté una pequeña risa, que sonó más a un suspiro de desesperación. «¿Y mis sentimientos? ¿Alguna vez has preguntado por mis sentimientos?» David se acercó un paso más. «Tus sentimientos estarán bien si obedeces». Esa frase hizo que algo se derrumbara dentro de mí. Así que esto era todo. El amor que una vez dijo querer caminar a mi lado, se había convertido en una orden. El matrimonio que prometió ser un refugio seguro ahora era una herramienta para forzarme. Miré el rostro de David, el hombre que había elegido, el que una vez elogió mi trabajo duro, el que dijo querer una vida tranquila. Ese rostro ahora era extraño. En sus ojos ya no había empatía, solo exigencias. «¿Sabes lo que significa un divorcio inmediato?», pregunté en voz baja. «Lo sé», respondió rápidamente. «Por eso lo uso, para que te des cuenta, para que tuviera miedo, para que me rindiera, para que entregara todo lo que poseía para salvar mi estatus de esposa». Negué lentamente con la cabeza. «Ya no estás hablando conmigo. Me estás extorsionando», David respondió con dureza. «No uses palabras tan grandes. Esto es la familia». Respiré hondo. Sentí el latido de mi corazón claramente en mis oídos. Tenía dos opciones ante mí: ceder y vivir como una mujer cuyas decisiones eran controladas por amenazas, o negarme y enfrentar la pérdida que tanto había temido. «David», dije, mi voz sorprendentemente tranquila, «puedes usar el divorcio como un arma, pero olvidas una cosa». David entrecerró los ojos. «¿Qué?» «No me casé para ser una herramienta que satisfaga exigencias», respondí. «Y no compraré amor con mi propio dinero». David soltó una risa corta y cínica. «Entonces eliges el divorcio». Lo miré directamente a los ojos. «Si la elección es entre el divorcio y ser extorsionada de por vida, sí». La habitación volvió a quedar en silencio. David no esperaba mi respuesta tan rápida. Pareció dudar por un instante. Luego su rostro se endureció de nuevo. «No te hagas la fuerte», dijo. «¿Crees que tu vida será mejor sin mí?» Respiré hondo, conteniendo el dolor. Mi vida ya era buena antes de que usaras este matrimonio para presionarme. David se giró, caminó unos pasos y luego se volvió de nuevo. «Es tu última oportunidad. El coche de Sergio, la casa de mi madre. Ahora». Miré el reloj de la pared y luego la casa que había construido desde cero. Sentí que algo que había estado conteniendo finalmente se solidificaba en valentía. «No», respondí secamente. El rostro de David se puso rojo. «¿Me estás desafiando?», negué con la cabeza. «Me estoy defendiendo». David abrió la boca como si fuera a pronunciar las palabras que lo terminarían todo. Cerré los ojos un momento y los volví a abrir. Extrañamente, no sentí el miedo que él esperaba. Lo que sentí fue una claridad,
como la de alguien que finalmente entiende que una amenaza solo funciona con quien todavía quiere aferrarse a cualquier precio. Si quieres pedirme el divorcio esta noche, dije en voz baja, hazlo. Pero recuerda una cosa. No será porque yo fracasé como esposa. Será porque tú fracasaste como marido. David se quedó en silencio, con el pecho subiendo y bajando. Quizás acababa de darse cuenta de que el arma que había levantado ya no me hacía temblar. Y en ese instante, supe que este matrimonio había cambiado de función. Ya no era un vínculo que cuidábamos juntos, sino una herramienta de presión que él usaba para someterme. Y yo ya no estaba en una posición en la que pudiera ser sometida. El silencio que siguió a esa frase fue extraño. No era un silencio aterrador, sino uno que esperaba que algo se derrumbara. David estaba a unos pasos de mí, con el pecho agitado y la mirada afilada, como buscando una última grieta para hacerme flaquear. Normalmente, en un punto como este, yo habría bajado la cabeza, habría buscado palabras tranquilizadoras, habría tenido miedo, pero esa noche, algo dentro de mí se movió lentamente y se rompió. Me reí. No fue una risa fuerte ni forzada, tampoco histérica. Salió de forma natural, corta, seca, pero honesta. Como alguien que acaba de darse cuenta de que el miedo que había alimentado ya no tenía poder. David se sorprendió. Frunció el ceño, su rostro cambió a confusión. «¿Te ríes?», dijo, subiendo el tono. «¿Te has vuelto loca?». Negué con la cabeza, todavía con una leve sonrisa. «No, simplemente acabo de entender». «¿Entender qué?». David se acercó medio paso, su voz aguda. «Entender por qué he estado tan cansada todo este tiempo», respondí con calma. «No por sus peticiones, sino porque todavía esperaba que tú cambiaras». David se quedó en silencio un momento y luego resopló. «No le des más vueltas. ¿Crees que esto es divertido?». Lo miré directamente. Por primera vez, no sentí la necesidad de defenderme con un tono alto, ni de dar largas explicaciones. Mis palabras fluyeron lentamente, pero con firmeza. «No es divertido», dije, «pero está claro. Usaste el divorcio para asustarme. Usaste el matrimonio para presionarme. Y acabo de darme cuenta de que he dado demasiado espacio a un miedo que no era mío». David se rió con cinismo. «Ahora te haces la fuerte». Me encogí de hombros. «No me hago la fuerte. Lo soy. Solo que lo había olvidado por un tiempo». David se dio la vuelta, caminó hacia la ventana, y luego volvió a mirarme con cara de fastidio. «¿Crees que tu vida será más fácil sin mí?», suspiré suavemente. «Mi vida nunca ha sido fácil, David. Pero siempre he sabido manejarla sin sacrificar mi dignidad». Esa frase lo dejó en silencio de nuevo. Pude ver en su rostro una mezcla de ira y duda. La amenaza que había lanzado no funcionaba. El arma que había levantado no me hacía arrodillarme. Y eso, lo supe, le hizo perder el equilibrio. «Te doy tiempo para pensar», dijo finalmente, como si quisiera recuperar el control. «Hasta mañana puedes cambiar de opinión». Sonreí levemente. «He estado pensando durante toda una semana. Y esta noche. He terminado». David apretó la mandíbula. «No te arrepientas». Miré a mi alrededor, a la mesa del comedor que había sido testigo de nuestras cenas, al sofá donde una vez reímos viendo programas sin importancia, a la pared cuyo color elegí yo misma. Todo seguía allí. Lo único que había cambiado era que ya no me sentía atada por el miedo a la pérdida. «Me arrepiento de una cosa», dije en voz baja. «Me arrepiento de haber pensado durante tanto tiempo que el amor significaba aguantar el dolor». David se quedó callado. Me acerqué, no para desafiarlo, sino para cerrar la distancia que durante tanto tiempo había estado llena de malentendidos y amenazas. «Escúchame bien», continué. «El amor que extorsiona no es amor. Un matrimonio que se usa para presionar no es un vínculo, y el divorcio que usas como arma ya no me asusta». Pude ver el cambio en sus ojos. Había incredulidad, rabia, pero también algo más, la pérdida de control. «Qué valiente te has vuelto», dijo en voz baja. Asentí. «Porque ya no tengo nada que temer». Fui a la habitación y cogí un bolso pequeño, no para irme esa noche, sino para sacar algunos documentos importantes, la escritura de la casa, el libro de familia, los papeles del coche. Los puse sobre la mesa del salón ordenadamente. David me observaba con el rostro tenso. «¿Qué es esto?», preguntó. «Preparativos», respondí secamente. «No voy a salir corriendo si me pides el divorcio. No voy a llorar delante de tu familia. Me mantendré firme». David tragó saliva. Por primera vez desde que lanzó la amenaza, pareció vacilar. No por amor, lo sabía, sino porque se dio cuenta de que su amenaza había perdido todo su significado. Me senté en el sofá, con la espalda recta. «Si quieres terminar este matrimonio, hazlo conscientemente, no por coacción». El silencio volvió a caer. Esta vez, era diferente. Más honesto,
más claro. Ya no había risas cínicas ni gritos. Solo dos personas que finalmente veían la verdad desde sus respectivas posiciones. Dentro de mi pecho ya no había temblores. Lo que había era un extraño alivio, como el de alguien que encuentra la salida después de estar demasiado tiempo encerrado en una habitación oscura. El divorcio, que anoche parecía un abismo, ahora se veía como un camino, y por primera vez desde que todo esto comenzó, sonreí de verdad. No por haber ganado, no por rabia, sino porque finalmente me había elegido a mí misma. La mañana llegó sin darme cuenta. No dormí profundamente, pero tampoco estuve tan inquieta como en las noches anteriores. Sentía un cansancio honesto, no miedo. David seguía en el salón cuando salí de la habitación, con la televisión apagada. Estaba sentado con la espalda ligeramente encorvada, mirando al suelo, como alguien que ha pasado la noche hablando consigo mismo sin encontrar respuestas. Me serví un vaso de agua, no para él. Mis movimientos eran tranquilos, medidos. Ya no sentía la necesidad de leer el ambiente. Esta casa era mía. Tenía derecho a moverme sin pedir permiso. David se giró. «Tenemos que hablar», dijo, con la voz más baja de lo habitual. Asentí. Sí, nos sentamos frente a frente en la mesa del comedor. La mesa que una vez elegí porque era del tamaño perfecto para dos, ahora parecía demasiado larga. La distancia entre nosotros era una línea divisoria que finalmente se veía con claridad. David inició la conversación con un tono que pretendía ser neutro. «Anoche te pasaste». Sonreí levemente. «Anoche fui sincera». David se frotó la cara. «Me dejaste como un tonto». Lo miré directamente. «Yo no hice nada. Simplemente dejé de ocultar la realidad». Se quedó en silencio. No le di tiempo a tergiversar la historia de nuevo. Saqué una carpeta de mi bolso y la puse sobre la mesa. No para amenazar, no para presumir, solo para poner fin a un malentendido que se había alimentado deliberadamente durante demasiado tiempo. «Quiero aclarar una cosa», dije en voz baja, «para que no haya más suposiciones». Abrí la carpeta, mostrando un documento tras otro, la escritura de la casa, extractos bancarios, los papeles del coche. No se los empujé. Simplemente los dejé en el centro de la mesa, como pruebas irrefutables. «Esta casa está a mi nombre», continué. «La compré antes de casarnos. La hipoteca estaba pagada antes de que tú entraras aquí. La cuenta bancaria principal, que tú consideras nuestro dinero, también está a mi nombre. Todas las comodidades, el coche, los gastos, las vacaciones, los he cubierto yo. No por obligación, sino por elección». David miraba los documentos con el rostro tenso. «Pero estamos casados». «Sí», respondí con calma. «Estar casados no significa que yo pierda mi propiedad. Estar casados no significa que el fruto de mi trabajo se convierta automáticamente en propiedad de todos». Abrió la boca y la volvió a cerrar. Continué, con la voz firme. «He guardado silencio todo este tiempo no porque sea débil. He guardado silencio porque te quería. Creía que me protegerías. No que te aprovecharías de mí. Creía que estarías a mi lado, no del lado de quienes exigen». David levantó la cara. «Hablas como si yo fuera el malo». Negué con la cabeza. «Hablo como una mujer que finalmente ha dejado de ser engañada». Esa frase hizo que se le tensara la mandíbula. «¿Entonces crees que me casé contigo por dinero?» Lo miré durante un largo rato. «No sé cuál fue tu intención inicial, pero sé lo que estás haciendo ahora». Silencio. Podía oír el tic-tac del reloj de la pared. Los segundos pasaban, pero no tenía prisa. Por primera vez, no temía las pausas. «¿Sabes por qué nunca he presumido?», continué. «¿Por qué nunca he contado cada euro que gastaba? Porque quería que este matrimonio se basara en la confianza. Pero tú y tu familia habéis convertido esa confianza en un derecho». David se levantó a medias y volvió a sentarse. «Son mi familia». «Yo también era tu familia», respondí rápidamente. «O al menos, eso creía». Él bajó la cabeza. «Mi madre solo pedía ayuda». Suspiré. Ayudar es diferente a ser forzado. Ayudar es diferente a ser amenazado con el divorcio. Elegiste la forma más cruel de presionarme. David me miró, con la voz más suave. «No quería perderlos». Asentí levemente. «Y no te importaba perderme a mí». La frase quedó suspendida en el aire. No la negó. Su silencio fue suficiente respuesta. «Quiero que lo entiendas», dije de nuevo. «A partir de hoy se acabaron las suposiciones de que todo en esta casa es de uso común para satisfacer las demandas de otros. Se acabaron las historias de que soy tacaña, una mala esposa o una desagradecida. Mis orígenes están claros. Trabajé, construí mi vida y he protegido mi dignidad». David respiró hondo. «Entonces, ¿qué quieres?» Me levanté, con la espalda recta. «Quiero claridad. Quiero que dejes de usar este matrimonio como una herramienta de presión. Quiero que conozcas los límites. Y si no puedo,
preguntó. Lo miré sin emoción. Entonces este matrimonio ya había terminado desde que usaste el divorcio como una amenaza. El rostro de David palideció ligeramente. ¿Hablas en serio? Sí, respondí. El amor vive de la seguridad, y la seguridad aquí ha muerto. Recogí los documentos, guardándolos de nuevo en la carpeta. Mis movimientos eran ordenados, sin prisa. No lo estaba echando. Estaba devolviendo a cada uno a su lugar. A partir de hoy, dije, no permitiré que nadie reclame mi vida como si fuera suya. Incluido tú. David se levantó como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Miró la casa, esa casa que durante tanto tiempo había considerado cómoda, segura y lista para ser usada como moneda de cambio, con una mirada diferente. Quizás solo ahora se daba cuenta de que nunca había poseído realmente nada aquí. Me alejé de la mesa del comedor hacia mi habitación, no para encerrarme, sino para cerrar un capítulo conscientemente. Detrás de mí no hubo voces, ni gritos, ni amenazas. Solo un silencio honesto. Y en ese silencio, supe una cosa con certeza. El amor que una vez me hizo callar había muerto. Y con su muerte, nació una valentía que ya no podía ser comprada, forzada ni atemorizada. Ese día no esperé una explosión. No esperé que David cambiara de opinión, pidiera perdón, o de repente se volviera amable. Tampoco preparé un largo discurso. Solo me preparé a mí misma, con la mente clara, una decisión firme y límites que ya no eran negociables. A media mañana mi teléfono vibró. El nombre de mi suegra apareció en la pantalla. Lo leí sin emoción y respondí con un tono neutro. Elena. Su voz sonaba apurada. Sergio y yo vamos a tu casa. Tenemos que hablar tranquilamente. Asentí lentamente, aunque ella no podía verme. De acuerdo, Pilar. Venid. Colgué. Me quedé de pie en el salón, mirando a mi alrededor. No había nada que ordenar. Ningún objeto que esconder. Esta casa no era un campo de batalla. Solo necesitaba que se le devolviera su función. Un lugar seguro para su dueña. Una hora después, se abrió la puerta del portal. Mi suegra entró primero, seguida de Sergio y finalmente David, detrás de ellos. El rostro de Pilar estaba tenso. Sergio parecía tan seguro de sí mismo como siempre. Y David parecía alguien que sabe que algo está a punto de terminar, pero aún espera poder evitarlo. Se sentaron. Yo me quedé de pie frente a ellos. Sin largos preámbulos. ¿Para qué nos has llamado?, preguntó mi suegra. Su tono pretendía ser tranquilo, pero escondía una exigencia. Respiré hondo. No os he llamado yo. Ha sido usted la que ha querido venir. Sergio interrumpió de inmediato. Venga, tía, al grano. ¿Qué pasa con el coche? Lo miré un momento y luego desvié la vista hacia David. ¿Todavía no se lo has explicado? David bajó la cabeza. Su silencio lo dijo todo. Volví a mirar a mi suegra. Pilar, hoy voy a hablar claro para que no haya más historias tergiversadas. Mi suegra suspiró y se reclinó. Yo solo quiero que la familia esté en paz, Elena. Asentí. La paz no nace de la coacción. Sergio chasqueó la lengua. Joder, tía, qué complicada eres. Me volví hacia él. Mi voz se mantuvo tranquila. Vienes a mi casa a pedir que te compre un coche, y luego me llamas complicada porque me niego. Eso es una falta de respeto. El rostro de Sergio cambió. Que esta también es la casa de mi hermano. Sonreí levemente. No. Esa simple palabra hizo que la habitación se quedara en silencio. Caminé hacia la mesa. Cogí la carpeta que había mostrado a David el día anterior y la volví a colocar en el centro. Esta casa está a mi nombre, dije en voz baja pero clara. No es un bien común. No es propiedad de mi marido. Y mucho menos, de la familia de mi marido. Mi suegra abrió los ojos como platos. ¿Cómo te atreves a hablar así, Elena? La miré sin enfado. No me atrevo. Soy sincera. David se levantó a medias, como si quisiera detenerme. Elena, no lo hagas así. Levanté una mano. Ahora me toca hablar a mí. David se quedó en silencio. He guardado silencio todo este tiempo porque pensaba que éramos una familia, pero lo que ha pasado es que me han presionado, amenazado, y me han puesto en la posición de una mala esposa, solo porque no quise cumplir una petición irracional. Mi suegra empezó a levantar la voz. Eres la nuera. Deberías saber cuál es tu lugar. Asentí levemente. Sé cuál es mi lugar, y precisamente por eso, no permito que me extorsionen. Sergio se levantó. Entonces, ¿qué quieres decir con todo esto? Miré sus caras, una por una. No había rabia en mi pecho, solo una firmeza que finalmente estaba completa. Lo que quiero decir es muy sencillo, dije. A partir de hoy, David ya no vive en esta casa. Y usted y Sergio tampoco pueden volver a venir aquí con exigencias. La habitación pareció congelarse. ¿Qué? David me miró.
incrédulo. ¿Me estás echando? Asentí. Sí. Mi suegra se puso de pie. Su voz temblaba de ira. ¿Te atreves a echar a tu propio marido? Respondí sin alzar la voz. Me atrevo a proteger mi casa. Sergio soltó una risa cínica. Así son las mujeres cuando tienen dinero. Lo miré con frialdad. Y así es la gente cuando se siente con derecho al dinero de los demás. David se acercó, con el rostro tenso. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Lo miré directamente a los ojos. Sí. Soy muy consciente. Se quedó callado. Por primera vez, no tenía palabras para darle la vuelta a la situación. Esta vez no había amenaza de divorcio. Quizás porque sabía que esa amenaza ya no tenía poder. Te doy tiempo, continué. Recoge tus cosas hoy. No te voy a echar con gritos. Pero después de hoy, ya no tienes derecho a vivir aquí. Mi suegra empezó a llorar, pero era un llanto que sonaba más a decepción por el fracaso que a pérdida. Eres cruel, dijo. Negué lentamente con la cabeza. Cruel es extorsionar en nombre de la familia. Esto es solo un límite. Sergio cogió su chaqueta bruscamente. Vámonos, tío. Aquí no pintamos nada. David se quedó de pie un largo rato, mirando la casa, el salón, la cocina, el pasillo hacia la habitación, como si acabara de darse cuenta de que nada de eso había sido realmente suyo. Me miró una última vez. ¿No me das una oportunidad?, dijo en voz baja. Respondí con sinceridad. Se fueron sin gritos, sin portazos, solo el sonido de sus pasos alejándose y el de la puerta del portal cerrándose. Me quedé en el umbral hasta que su coche desapareció de la vista. Después, cerré la puerta con llave. Me apoyé en ella un momento, no por cansancio físico, sino porque había una emoción que finalmente se liberaba. La casa estaba en silencio, pero era un silencio limpio, sin presión, sin amenazas, sin exigencias. Fui al salón, me senté en el sofá y cerré los ojos un instante. Mi respiración fue larga y aliviada. Ese día no destruí a nadie. Simplemente eché a las personas equivocadas de la casa que habían reclamado erróneamente. Y por primera vez en mucho tiempo, esta casa volvió a ser un hogar. Me quedé mucho tiempo en el salón, inmóvil, simplemente escuchando el silencio que quedó después de que se cerrara la puerta. Ya no había pasos yendo y viniendo, ni el sonido del televisor encendido como escudo emocional, ni tonos altos exigiendo, ni frases que acorralaban. El silencio era real, y, extrañamente, no era aterrador. Caminé lentamente hacia la ventana y descorrí un poco la cortina. La luz de la tarde entraba suavemente, tocando el suelo limpio. Todo seguía igual que el día anterior, pero se sentía diferente, como una casa que acababa de volver a respirar después de mucho tiempo conteniendo el aliento. Me senté en el sofá y cerré los ojos. Mi respiración fue larga. El pecho, que durante semanas había estado oprimido, se relajó lentamente. Por primera vez, no tenía que preparar respuestas a las demandas de nadie. No tenía que estar en guardia ni leer el ambiente. Mi teléfono estaba sobre la mesa. No había mensajes, ni llamadas entrantes. Sabía que la tormenta no había terminado del todo. Habría comentarios, acusaciones, circularía su versión de la historia, pero todo eso se sentía lejano. Ya no ocupaba el mismo espacio que mi corazón. Me levanté y fui a la habitación. El armario estaba abierto y ordenado. La mitad de su espacio estaba vacía, donde antes colgaba la ropa de David. Toqué una percha vacía y cerré el armario sin emoción. No hubo llanto ni un arrepentimiento que me cegara. Solo la certeza. No me había equivocado al elegirme a mí misma. Esa noche cené sola en la mesa del comedor. Un plato, un vaso. Y, extrañamente, no me sentí incompleta. Encendí una pequeña lámpara en un rincón y me senté a leer. Algo que no había hecho en mucho tiempo sin ser interrumpida. El reloj avanzaba lentamente. Life weiter finamente where, and turning and duntercation and turning and turning and duntercation and turning and duntercation. El tiempo volvía a ser mío. Unos días después, llegó el mensaje. La petición oficial de divorcio, expresada con frases frías y rígidas, sin disculpas ni reflexión. Leí el mensaje una vez y dejé el teléfono. Mi pecho no se derrumbó. Ningún mundo se hizo añicos. Lo que sentí fue un final, como un libro que por fin se cierra después de haber sido forzado a permanecer abierto demasiado tiempo. Sabía que ese divorcio no era una pérdida, era la ruptura de una cadena. Los días siguientes transcurrieron en calma. Cambié la cerradura, reorganicé mi agenda, reorganiqué el despacho en un rincón que antes apenas usaba porque siempre había alguien comentando mi hora de llegada. Ahora no había nadie. Trabajaba sin culpa. Volvía a casa sin inquietud. De vez en cuando los recuerdos volvían, no para herir, sino para recordar. Sobre lo fácil que es que el amor se convierta en una herramienta.
Sobre cuántas veces se pide a las mujeres que cedan en nombre de la familia hasta que olvidan que ellas también son personas con derecho a la seguridad. Una mañana, me miré al espejo. No había grandes cambios en mi rostro, pero mis ojos eran diferentes, más tranquilos, más honestos. Sonreí levemente. He vuelto a casa, susurré. No a esta casa, sino a mí misma. No perdí un matrimonio. Me salvé de un expolio disfrazado de amor, de exigencias envueltas en sacrificio, de amenazas camufladas como deberes. Y si algún día vuelvo a amar, sé una cosa con certeza. El amor no te pide que te hagas más pequeña. El amor no extorsiona. El amor no utiliza el miedo como ancla. El silencio en esta casa no es vacío. Es espacio. Espacio para respirar. Espacio para vivir sin condiciones. Cerré la puerta de la habitación, apagué la luz y me dormí tranquilamente, sin miedo al mañana. Porque ya no estaba en la casa equivocada, estaba en mi propia vida.